Pues en el cómic os traigo yo esta quincenita. Nos quedamos en Europa, seguimos aquí en este caso en tierra franco-belga, en tierra francesa. Y es que por fin suenan los tambores de guerra de Arran. Los orcos van bajando de la montaña, los elfos salen de sus bosques, los magos preparan invocaciones y los enanos sus martillos, porque todas las razas de este épico mundo de fantasía creado por el francés Jean-Luc Sting están levantando sus armas en la que será la sexta serie de la Tierra de Aquilón, la Guerra de Arran. Y aunque este siempre ha sido un universo lleno de cruces de personajes, de historias interrelacionadas y de un lore que se ha ido ampliando gracias al mundo compartido que tienen todas sus historias, lo que más llama la atención de esta colección, de esta Guerra de Arran, es sin duda ese espíritu que tiene de crossover, ¿no?, de duración limitada en esta ocasión. Estamos ante una serie aparentemente, ya digo, limitada a unos 6 tomos, que van a hacer las veces de megavento Marvelita o de DC, un pedazo de acontecimiento gigantesco a nivel argumental en el que los personajes más grandes de todas las series previas de Arran van a converger y que por supuesto va a suponer pues un punto y aparte en su historia. Este concepto de serie independiente con cruces de personajes es algo que todos conocemos en los cómics americanos, pero hasta ahora era algo inédito en el cómic europeo, más aún a estos niveles de desarrollo. Y aquí, al igual que en los famosos eventos de, por ejemplo, Marvel, la colección juega un poco con ese carácter de evento autoconclusivo que puede leerse de manera independiente sin tener que tener mucho conocimiento de lo anterior y a la vez como un broche de oro épico que es una fiesta para todos los fans de las colecciones anteriores. Para recapitular un poco todo el camino que hemos andado antes de llegar hasta aquí, pues tenemos 35 álbumes de elfos, 25 de enanos, 18 de orcos y goblins, 8 de magos y 2 de la Tierra de Ogón. ¡Bingo! Si entras aquí en la Guerra de Arran sin haberte leído todo esto, ¿lo vas a entender y a disfrutar? Ya os digo yo, sí, ya que se nos explica el origen y desarrollo de estas guerras, pero obviamente si has venido leyendo todo lo anterior pues verás como muchas tramas y arcos que venimos leyendo desde hace tiempo pues acaban convergiendo y explotando aquí, con lo que al final obviamente lo vas a disfrutar mucho más. Curiosamente, la amenaza que ha terminado estallando en estas guerras de Arran ha sido algo que yo no me veía venir, aunque sí que lleva presente mucho tiempo en la obra, lo cual es genial porque me ha pillado un poco por sorpresa. Recordemos que durante muchos tomos hemos tenido a una bruja nigromante acechando desde la sombra, hemos tenido a colosos ancestrales que volvieron a la vida y a catástrofes naturales que parecía que iban a asolar el continente, pero al final lo que ha llevado al caos al continente de Arran ha sido ni más ni menos que la ambición de la raza humana por imponerse a todas las demás. La obra comienza con el ojo puesto en la compañía de los desterrados, un pequeño grupo de personajes de distintas razas que está capitaneado por el orco Dunrak, que se dedica a quemar plantaciones de quicha, que son plantaciones de una droga controlada por los humanos, ¿no? Una droga muy adictiva que además lleva tiempo mermando a las razas antiguas de Arran y que está siendo pues utilizada como por una alianza de reyes humanos para debilitarla básicamente. ¿Quiénes son las razas antiguas? Pues principalmente los elfos, los enanos, los orcos y los goblins. Esta pequeña compañía que os decía, ayudada de la sombra por un mago llamado Alterat, es la primera en detectar las intenciones de los reyes humanos, que al final no es otra que eso, sembrar el caos gracias a la quicha entre las diferentes razas y finalmente lanzar un ataque conjunto para literalmente exterminarlas a todas e instaurar aquí a los humanos como la única raza en Arran. Como decía antes, hemos venido viendo movimiento en esta dirección en distintos volúmenes de las colecciones originales, escenas que dejaban miguitas de pan en dirección a este conflicto, pero es en el primer álbum de esta serie donde finalmente saltan las alarmas definitivas y se dan los pasos finales para que se explote el conflicto. Funciona por tanto como un volumen introductorio perfecto que pondrá en situación tanto a lectores que están más curtidos, ¿no?, que se hayan leído todo lo anterior, como a los que lleguen por primera vez aquí. No voy a hablar mucho más de acontecimientos concretos que suceden en los primeros tomos para no arruinar sorpresas ni nada, pero sí diré que los primeros compases de la serie vienen a contarnos cómo los humanos finalmente se quitan la máscara frente a las razas antiguas y muestran sus intenciones pillándolos con la guardia baja a todos. Y como además estos, las razas antiguas, inician a trompicones el trabajo ya no solo de defenderse frente a los ejércitos humanos, sino de aliarse entre ellos, porque recordemos que muchas de estas razas de elfos, enanos, orcos y demás han estado peleando entre ellas durante años. De hecho, dentro de cada una hay muchísimos conflictos entre clanes y demás, con lo que unificarse y unirse todos en mitad encima de un conflicto floreciente es bastante jodido.
¿Y qué pasos deciden tomar? Pues obviamente movilizar a algunas de las figuras más reconocidas de cada raza para que lideren estas labores de alianza, ¿no? Y así tendremos a personajes como Redwing, Lanawin o Belzoran, que son muy conocidos dentro del universo de Arran, abriéndose camino a espadazo para estrechar lazos con ejércitos de todo tipo, liderados por personajes también muy conocidos por los lectores. En estos primeros álbumes la trama no da ni un segundo de descanso, es impresionante como no hay ni media viñeta desaprovechada para que la narración avance de forma rápida y épica. Vamos a tener bastante frente abierto, con lo que cada pocas páginas iremos saltando de un lugar a otro de Arran, ¿no? Desde las murallas de Casten Rock, por ejemplo, hasta los páramos de Majalal, siguiendo siempre a los grandes héroes de las razas antiguas, mientras la guerra se va extendiendo y le va pisando un poco los pies. En estos dos primeros tomos, además de un montón de duelos, de escaramuzas y de enfrentamientos un poquito menores, ya hemos presenciado dos grandes batallas entre ejércitos que son absolutamente brutales, que quedarán para la posteridad, ¿no? En los libros de historias de Aquilón. Pero, obviamente, seguramente esto sea solamente el calentamiento de lo que está por venir en los tomos venideros, porque como os decía, tenemos muchos frentes abiertos, tenemos muchos países y reinos que aún ni siquiera están todavía metidos en el fregado, están por decidirse entrar en la guerra. Y además hay muchos personajes de peso que están por aparecer, entre ellos una gran cantidad de elfos, que por el momento hay que decir que están bastante al margen de todo lo que sucede, y son los enanos y los orcos los grandes protagonistas de estos dos primeros álbumes que tenemos aquí publicados por Yermo. Destacar además que esta serie no se sustenta únicamente en personajes ya conocidos, sino que además va añadiendo nuevos y con muy buen gusto, especialmente dentro del bando de humanos, porque anda un poquito más cojo en lo que a héroes y grandes personalidades se refiere. Y por ejemplo, ya hemos conocido a la gigante Brunhild, que es reina de las Valquirias del Norte y que mola lo que no está escrito. En cuanto al dibujo, pues decir que de los dos primeros álbumes se encargan Kosu y Loruso, y que ambos pues ponen el listón en los niveles más altos de lo que hemos estado viendo hasta la fecha dentro del universo de Arran. Todo está dibujado y diseñado meticulosamente, desde las armaduras, cada una con su estilo y personalidad propia según el reino al que pertenezca, los castillos, los diferentes paisajes que vamos visitando, etcétera, etcétera. Lo mejor, en mi opinión, sigue siendo esa cohesión tan trabajada que tiene, que hace que todo encaje a las mil maravillas según de donde venga cada personaje o cada clan, todos con sus diseños propios, las vestimentas, en las armas y demás. Para mí es una pasada que hace que las páginas pues tengan un montón de vida y de historia más allá de las conversaciones, ¿no? Y de las palabras. Y antes de terminar, pues me gustaría mencionar algunos detalles finales que hace diferente a esta colección de Yermo con respecto a las anteriores. Ya he comentado que, al contrario que todas las de antes, esta es una obra limitada y en buena parte autoconclusiva, o al menos podemos decir que será un arco cerrado, y eso hace pues que sea una puerta de entrada interesante para los que quieran unirse aquí a este universo. Eso sí, tenemos que recordar que esta serie, según las palabras de su propio creador, supondrá un cierre a todas las colecciones vistas hasta la fecha, y que después de estas guerras todas ellas van a continuar, pero lo harán reiniciando su numeración para facilitar todavía más el acceso a los nuevos lectores, ¿no? Algo que también vemos mucho en el cómic americano. Pues esto seguramente, ¿qué va a suponer? Pues que muchos personajes que llevan muchos años acompañándonos en el cómic pues cerrarán su historia próximamente, ¿no? Al ver cuántos de ellos mueren en la guerra o cuántos optan por un retiro espiritual. Mi sensación, por tanto, es que esta serie podemos usarla como epílogo para lectores más curtidos o como prólogo para los que estén llegando ahora. Sea como sea, yo creo que es un punto de inflexión importante dentro de las colecciones de Arran. También quiero mencionar que la llegada de estas guerras han supuesto que se pausen las colecciones de elfos y de enanos, pero no así la de orcos y goblins y también la de magos. Estas dos continúan su camino con el subtítulo de la guerra de Arran en sus tomos. ¿Y qué significa? Pues que allí se nos van a seguir contando historias de personajes independientes como hasta ahora, solamente que centrada en cómo sus vidas cambian con la llegada de esta guerra. En España ya hemos podido ver el primer tomo de Orcos y Goblin con ese subtítulo, ¿no?, de la guerra de Arran, y ya os puedo decir que estoy deseandito ver la entrada de algunos de los personajes que aquí se nos han presentado en lo que es la serie principal. Así que, aunque estas dos series no sean esenciales para entender el arco principal, sí que funciona ahora mismo como complemento a ella, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba con los cómics de Spider-Man o de Iron Man, ¿no?, durante la Civil War de Marvel, que aunque no eran fundamentales, si te lo leías sí que te aportaban cositas. Y con respecto a la edición, decir que nos llega en álbumes sencillos, es decir, con una sola historia en cada tomo, y al contrario que en todas las demás colecciones, que sí que venían siempre 2 álbumes franceses por álbum. Eso sí, las historias de la Guerra de Arran son más larguitas, llegan a las 87 páginas, mientras que todas las de antes eran de 63 páginas cada uno, y el precio pues se nos queda en 20 euros.
Y cierro ya respondiendo a una pregunta que alguno se hará después de todo esto que os he dicho, y es, ¿recomiendas entrar por primera vez a las tierras de Arran con esta saga? Mi respuesta sería que te recomiendo entrar por F1 y que te compres todo lo que hay, ¿vale? Pero como yo sé que esto para muchos puede ser un shock, ¿no? Hay ya mucho material. Un shock y que no hay espacio, Oli, ni espacio ni dinero. Ya lo ha dicho Avestruz. Bueno, lo mismo pillamos a alguien, algún afortunado que tiene ahí algo... Pero bueno, si es el caso este, por ejemplo, de Avestruz o de cualquier otro de nuestros surferos, pues tengo que decir que hasta la fecha sí es verdad que este es el mejor punto y seguido, ¿no? Para reengancharse a la obra. La vas a disfrutar, vas a ver todo lo que aporta este universo en sus páginas, sin desembolsar toda la pasta que tendrías que soltar, aunque obviamente pues te vas a perder todo el trasfondo que hay detrás de cada personaje y que en realidad eso para mí es de las mejores cosas que tiene este cómic. Así que en resumen, la Guerra de Arran para mí está siendo un evento increíble, emocionantísimo como poco, una compra obligada para los amantes de la fantasía heroica y por supuesto más aún si ha seguido las colecciones de Arran, aunque yo creo que eso no hay ni que decirlo, todo el que la tenga se tiene que lanzar aquí de cabeza. Para mí es el colofón de uno de los viajes del mundo del cómic más increíble realmente de mi vida lectora, que ya es decir bastante.